Era un fin de semana normal, y mis amigos y yo decidimos emprender una caminata de varios días. Nuestro amigo Mike lideraba el camino. Él era de esos tipos que siempre saben lo que hacen al aire libre. Con él al frente, pensamos que todo iría bien. El primer día fue un trekking bastante estándar. Montamos el campamento y nos reímos alrededor de la fogata. Estábamos de buen humor y el clima se mantenía agradable. Sin embargo, el segundo día todo empezó a volverse extraño, muy extraño. De repente, nos topamos con un complejo de edificios que surgió de la nada. Estábamos en medio de la nada, a millas de la ciudad más cercana, y, de repente, ahí estaba este complejo de estructuras imponentes que parecían serios edificios gubernamentales o algo similar. No había señales de intrusión, ni cercas ni barreras que nos impidieran acercarnos, solo indicios de que el lugar estaba completamente abandonado. Decidimos explorar, impulsados por la curiosidad. Al entrar, parecía que habíamos retrocedido en el tiempo. Todo era tan antiguo que claramente había sido un lugar de importancia en su momento, con escritorios, puntos de control de seguridad y todo lo necesario. La estética gritaba años 80, como un escenario sacado de una película de espías de la Guerra Fría, con los muebles, los teléfonos y el color de las paredes evocando esa época. Pasamos toda la tarde explorando los edificios. Aunque inquietante, el lugar tenía un atractivo fascinante. Aparte de algunas fotos geniales y unas habitaciones antiguas, no encontramos mucho, pero decidimos pasar la noche en ese refugio. Era mejor que nuestras tiendas, y se sentía como una aventura. Fue una de las experiencias más extrañas de describir. Definitivamente, estar en ese edificio era raro, pero hasta ese punto probablemente fue una de las cosas más impresionantes que había visto con mis propios ojos. Cuando nos preparábamos para dormir, notamos una puerta de metal pesado que nos llamó la atención. Intentamos todo para abrirla, pero no se movía. Después de mucho esfuerzo, finalmente nos rendimos y nos acostamos. Cerca de la 1 de la mañana, me despertaron unos sonidos extraños. Eran voces. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y desperté a los demás. Los sonidos eran inconfundibles. Había personas en el edificio. No sabíamos quiénes eran ni qué podrían hacer si nos encontraban. Pensé que podrían ser unos locos, pero estaba completamente equivocado. Justo cuando estábamos a punto de irnos, noté algo en esa gran puerta de metal que antes no pudimos abrir. Ahora estaba abierta de par en par, y se veía una luz que provenía de la entrada. Afuera había estacionado un camión militar. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros. No nos quedamos a averiguar qué estaba pasando, solo corrimos. Corrimos hasta llegar a nuestro coche al día siguiente. Estábamos conmocionados y exhaustos, pero agradecidos de haber salido de allí. Hasta el día de hoy no sabemos qué lugar era. Intentamos buscar información en línea, pero no encontramos nada. Quizás sea mejor así. No queremos llamar la atención ni meternos en problemas. Además, ese misterio inexplicable hace que la historia sea aún más escalofriante. ¿No crees? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que podríamos haber encontrado esa noche? Hago mi mejor esfuerzo para relatar lo que nos sucedió a mi amigo y a mí hace unos años. No he escrito nada desde la secundaria, así que tengan paciencia mientras trato de contarles mi historia. Mi amigo Jake y yo decidimos caminar más allá de los senderos típicos cerca de nuestra ciudad natal. Siempre hemos sido aventureros y nunca comprendimos completamente nuestros límites. Elegimos un sendero tan desafiante que incluso los excursionistas experimentados lo pensarían 2 veces antes de enfrentarlo. Fue una decisión llena de la típica estupidez juvenil y falta de sentido común. Comenzamos bromeando y tomando fotos como un par de turistas. El sol brillaba en lo alto y nuestros espíritus estaban aún más elevados. Pero cuanto más avanzábamos, más altos crecían los árboles, y los senderos se transformaron en un laberinto interminable. Intentamos regresar cuando el cielo comenzó a proyectar largas sombras, pero todas las direcciones parecían iguales, como una imagen especular surrealista. Nuestra confianza rápidamente se convirtió en pánico mientras avanzábamos por el bosque. No sabíamos dónde estábamos ni hacia dónde íbamos, lo cual, en retrospectiva, fue un grave error. No tuvimos más remedio que refugiarnos para pasar la noche.
Encontramos una pequeña cueva enclavada entre las rocas. Era más bien un acantilado que se arqueaba, pero nos proporcionó un techo parcial en caso de que lloviera. Aunque nuestros corazones latían como tambores, el cansancio de la caminata nos abrumó y rápidamente caímos en un sueño intranquilo, más parecido a un desmayo que a un sueño reparador. Una risa aguda nos despertó en la oscuridad de la noche. Congelados por el miedo, trepamos al árbol más cercano con la esperanza de que la oscuridad nos brindara algo de protección. Era un árbol de hoja perenne, fácil de escalar. Al entrecerrar los ojos, vimos a una mujer mayor aparecer de entre las sombras. Su risa era una de las cosas más inquietantes que jamás había oído. Ver a esa mujer sola en el bosque, iluminada por la luz de la luna, era desconcertante. Estaba casi al pie de nuestro árbol cuando, de repente, se detuvo. Lo único que podía escuchar era mi corazón martillando en mis oídos. Mientras permanecía inmóvil, su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando. Al principio el volumen aumentó gradualmente. Las palabras eran poco claras, apenas un susurro, pero podríamos jurar que estaba diciendo: «Sé que están ahí arriba, pero no puedo estar completamente segura». Aunque no entendíamos lo que decía, su sola presencia fue suficiente para aterrarnos. Nos quedamos en silencio, tratando de no respirar, mientras ella permanecía allí por lo que pareció una eternidad. Finalmente, se dio la vuelta y desapareció en el bosque tan abruptamente como había llegado. Ni Jake ni yo nos movimos ni hablamos hasta que vimos los primeros rayos de luz del día. Descendimos de nuestra posición y echamos a correr. Todo el terror y la adrenalina que corrían por nuestras venas nos hicieron olvidar la fatiga y la confusión. Simplemente corrimos. Cuando el anochecer estaba a punto de caer nuevamente, nos topamos con un grupo de excursionistas experimentados. Nunca había estado tan feliz de ver a otros humanos en toda mi vida. Nos guiaron de regreso a la seguridad y finalmente de vuelta a la civilización, aunque ellos mismos estaban un poco aprensivos al vernos salir del bosque prácticamente gritando. Nunca hablamos de la mujer o de esa noche, pero incluso hoy a menudo pienso en esa mujer en el bosque. ¿De dónde vino? Estábamos en medio del bosque y simplemente se acercó a nosotros riendo como una loca. A pesar de todo, sé que tuvimos suerte, pero todavía tengo pesadillas pensando en lo que podría haber hecho esa mujer si alguna vez nos hubiera encontrado escondidos en ese árbol. Esta es una historia corta que me sucedió hace unos años. Estaba con mi novia Laura. Solo buscábamos un descanso del ajetreo y bullicio de la vida en la ciudad. Pensamos que una caminata en el bosque, solo nosotros dos, sería la escapada perfecta. Eso teníamos en mente. Solo nosotros, la naturaleza y el cielo estrellado. Encontramos un lugar hermoso en el bosque, a millas de la ciudad. Era tranquilo y el aire olía fresco y limpio. Pasamos la mañana caminando, hablando y disfrutando de la compañía del otro. No sabíamos que nuestro día idílico estaba a punto de dar un giro oscuro. Alrededor del mediodía vimos a una pareja a lo lejos. Parecían tener más o menos nuestra edad, bien vestidos. Daban la impresión de haberse perdido o de haber tomado un camino equivocado, así que, naturalmente, quisimos ayudar. Estábamos literalmente en medio del bosque, donde todo se veía exactamente igual, y era fácil perderse. Nos acercamos a ellos y les preguntamos si estaban bien. Esperaba que el hombre sacara un mapa o una brújula, pero en su lugar sacó un cuchillo. La mujer rápidamente se movió detrás de Laura y de mí, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Nos exigieron nuestras billeteras, teléfonos, relojes, todo. Incluso se llevaron nuestras mochilas, con toda nuestra comida y agua. No discutimos ni intentamos pelear. Ese cuchillo parecía bastante convincente. Luego, como en una escena de una película de terror, nos ataron a un árbol cercano y nos taparon la boca con cinta adhesiva. Estábamos indefensos, atados en medio de la nada. Nos dejaron allí y desaparecieron en el bosque de donde vinieron. Luchamos para liberarnos, pero los nudos estaban demasiado apretados. Estuvimos allí durante horas, intentando gritar o hacer cualquier tipo de ruido. Nuestras esperanzas se desvanecían con cada minuto que pasaba. Por suerte, un grupo de excursionistas nos encontró esa tarde. Escucharon nuestros gritos ahogados y vieron cómo luchábamos contra las cuerdas.
Nos liberaron e inmediatamente llamamos a la policía con uno de los teléfonos celulares de los excursionistas. Les dimos la mejor descripción que pudimos, pero no parecía ser suficiente. Todo lo que teníamos eran los rostros de esas personas y el recuerdo aterrador de ese encuentro, sin nombres, sin placas, sin ninguna evidencia real. Solo 2 personas de aspecto normal que nos robaron y nos dejaron allí, a nuestra suerte. Esto es algo que siempre debes recordar. Es fácil desconfiar de quienes parecen poco fiables, pero no siempre es así. A veces los que parecen ordinarios son los verdaderos monstruos que nunca esperas. El incidente fue un duro recordatorio para nosotros. No todo es lo que parece, y es una historia que comparto con la esperanza de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.